una vez que se conoce la disposición desde el Ministerio de Economía que hay un periodo de gracia para las personas en el pago de su crédito, ¿cómo entender esto cuando las CONAMIPES, las pequeñas y medianas empresas de un sector, porque aparecieron dos sectores, aceptan y ven con buenos ojos esta disposición, pero por otro lado sienten que esto es una burla a una petición que se hizo ante el no ingreso económico? Vamos a tratar de entender cuán beneficioso puede ser esto o cómo debería encarar el prestatario esta situación o disposición desde el Ministerio de Economía. Damos la bienvenida al ex viceministro de Economía, a don Jaime Durán, que nos acompaña gentilmente. Licenciado Durán, un placer tenerlo en Levanta Teoría, como siempre le expreso el agradecimiento. Pero entendamos un poquito, tratemos de explicarle en términos lo más fácil posible a la gente y ciudadanía cuál el efecto de este periodo de gracia de 4 meses en los créditos bancarios. Buenos días. Muy buenos días, un saludo cordial a la gentil audiencia de Cadena A. A ver, para que podamos entender este proceso mediante el cual se establece un periodo de gracia, creo que es importante entender algunos conceptos, ¿no? Y cuando una persona obtiene un crédito de una entidad financiera, digamos, se presta 94,000 bolivianos, lo que ocurre es que cada mes hay que pagar la amortización a capital y los intereses. ¿Qué es la amortización a capital? Es la devolución de lo que se ha prestado, ¿no? Devolución del principal. Y los intereses es ese porcentaje, es esa tasa que pagamos por el préstamo. En mi ejemplo, si una persona se ha prestado 94,000 bolivianos al 10% de interés anual, con una cuota de 2,000 bolivianos mensuales, lo que ocurre es que esos 2,000 bolivianos mensuales están compuestos por un monto de más o menos 1.300 bolivianos de amortización de capital y 700 bolivianos de interés. Entonces, cuando se establece un periodo de gracia, se establece que durante ese periodo, en este caso por la disposición de la ASFI del gobierno, durante 4 meses solo se va a pagar intereses. En mi ejemplo, como la cuota es 2,000 bolivianos y los intereses son 700, únicamente se va a tener que pagar 700 bolivianos de interés durante 4 meses. En lugar de pagar 2,000 bolivianos, se va a pagar 700 bolivianos. Ese es el mecanismo mediante el cual se establece un periodo de gracia. Ahora, ¿por qué cree que hay algún fragmento de los CONAMIPES que han calificado esto como de una burla? ¿Cuál podría ser el entendimiento o la mala interpretación de este periodo de gracia? Bueno, lo que ocurre es que si nos vamos al año pasado, producto de la pandemia, lo que se ha establecido es, con una ley precisamente de la Asamblea Plurinacional, un diferimiento de las cuotas. ¿Eso qué quiere decir? Que no se paga ni capital ni intereses. Por ejemplo, en lugar de pagar los 2,000 bolivianos, entonces se pagaba 0. Eso estaba vigente hasta el 31 de diciembre del 2020. Entonces, algunos sectores indican, como estamos en medio de una crisis económica, no pueden pagar capital ni intereses. Sin embargo, ahí hay que tomar en cuenta que los bancos, las entidades financieras, trabajan con el dinero de los ahorristas, es decir, ¿qué plata prestan? Prestan la plata de los ahorristas. Por lo tanto, para garantizar la estabilidad financiera, los bancos, las entidades financieras, tienen que tener cierto flujo financiero. Y en ese sentido, a mí me parece aconsejable guardar este equilibrio, ¿no es cierto? Se establece un periodo de gracia, los bancos van a tener un flujo financiero, por lo menos de los intereses, entonces hay una diferencia entre pagar 700 bolivianos y pagar 2,000 bolivianos, eso va a dar cierto oxígeno. Entonces, yo lo que creo, y se han manifestado algunos sectores, estos equilibrios son muy importantes en el sistema financiero para que no tengamos problemas a futuro.
Ahora, ¿cómo debería encarar un prestatario, una prestataria ante su entidad bancaria? ¿Solicitar un refinanciamiento o reprogramar? ¿Cuál debería ser el término que utilicen? Porque de pronto un término mal utilizado ante una entidad bancaria puede llevarnos hacia otro camino, no al objetivo trazado. Bueno, yo entiendo que el tema de el periodo de gracia, o sea, de ese periodo en el que solo se van a pagar los intereses, es mandatorio, es obligatorio, ¿no? Para todos aquellos que han diferido sus cuotas. En otras palabras, si hemos diferido las cuotas, hemos mandado más adelante las cuotas, automáticamente se va a establecer este periodo de gracia. Ahora bien, ¿qué es lo que es aconsejable? ¿Qué es lo que hay que hacer cuando uno es usuario, ¿no? Porque, ojo, no es que uno deja de pagar, no es que desaparece el crédito, eso siempre hay que tener mucho cuidado, ¿no? Lo más aconsejable es que si uno está en las condiciones de pagar, pague, ¿ya? Porque es mejor ir reduciendo la deuda. Ahora bien, frente a la entidad bancaria, lo que uno tiene que ver es el flujo de ingresos que tiene, ¿no? En mi ejemplo, si digamos tiene uno una cuota de 2.000 bolivianos, más o menos, digamos, sus ingresos deben estar alrededor de los 8.000, de los 10.000 bolivianos. Entonces, si por alguna razón, por darles una idea, una persona se queda sin trabajo, lo mejor es acceder a un mecanismo de refinanciamiento. ¿Qué es el refinanciamiento? Es establecer nuevas condiciones de pago. Por ejemplo, decirle a la entidad financiera, yo quisiera pagar una cuota más chiquita, más pequeña. Voy a pagar únicamente 1.000 bolivianos, ¿no? Entonces se negocia con el banco y se baja la cuota. Ahora, claro, es una de cal y otra de arena, ¿no es cierto? En realidad, lo que pasa cuando uno se financia es que el tiempo se alarga y los intereses son mayores, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido hay que hacer una combinación de cuál es el mejor mecanismo. Si uno puede pagar una cuota más pequeña, una cuota más grande, dependiendo de los ingresos que tenga, ¿no? Porque si uno tiene ingresos estables, lo mejor es pagar. Si uno está en problemas de liquidez, no tiene plata, lo mejor es refinanciar. Depende cuál es la situación que cada uno tenga. Ahora, este periodo de gracia, como usted decía, licenciado Durán, igual al final del crédito pactado se va a tener que pagar, no es que va a desaparecer, y eso hay que una vez más insistir y aclarar a la gente que se ha prestado de entidades bancarias. No desaparece esa deuda, sino más bien esa amortización a capital que no va a pagar o que podría no pagar durante 4 meses, los va a tener que pagar al final del crédito que había sido pactado. Así es, en realidad eso es importante que entienda la población. En mi ejemplo, digamos, te has prestado 94.000 bolivianos. Al final de esta historia, igual se va a pagar los 94.000 bolivianos, no es que desaparece. Estos periodos de gracia que estamos accediendo, este capital que no vamos a pagar en estos 4 meses, al final igual se tiene que pagar, ¿no? En este caso, digamos, van a ser en las últimas cuotas. Pero reitero, no debemos olvidar que mes a mes es importante cumplir. Entonces, y yo veo beneficiosa esta medida porque en lugar, de mi ejemplo, de pagar 2.000 bolivianos, solo vamos a pagar 700 bolivianos. Ahora, lo ideal siempre es tratar de buscar la menor tasa posible, ¿no? Pero de cualquier manera es importante también, y eso lo sabe cualquier prestatario, ¿no? Sabe que en realidad el préstamo no es un regalo, el préstamo siempre hay que devolver. Y la buena noticia en el caso boliviano es que los prestatarios son muy cumplidos. En general, al diferimiento ya se están retomando varias de estas operaciones financieras. El beneficio también de que ya se vuelva a pagar es que los bancos van a tener mayor liquidez. Si tienen mayor liquidez, entonces van a poder hacer más préstamos, y si hay más préstamos, la economía también se reactiva. Ahora, desde la ASFI se hace a conocer que las personas que quieren beneficiarse con esto tienen que inscribirse, acogerse a este beneficio a través de una solicitud en la ASFI, ¿es correcto? Bueno, no, en realidad ahí es importante entender el tema, ¿no? Generalmente estas operaciones las hacen directamente los bancos, ¿ya? Los bancos, si es que no lo hacen de forma
automática, es decir, que directamente ya lo aplican, lo que hacen es consultar a los clientes cuál es la modalidad que van a elegir, ¿no? No debemos olvidar que incluso cuando había el tema del diferimiento, ha habido mucha gente que ha continuado pagando. Lo que pasa es que en Bolivia, y eso es algo muy interesante, tenemos una cultura del crédito, ¿no? Naturalmente nosotros, si nos prestamos, inmediatamente pagamos. Ahora ha habido algunos casos en los cuales sí, evidentemente se han acogido al diferimiento, ¿no? Pero estos mecanismos que yo más bien estoy viendo de que están facilitando más bien al cliente, ¿no? Porque realizar un trámite ante la ASFI, realizar un trámite ante el propio banco, toma tiempo, ¿no? Estas cuestiones se las están resolviendo por correos electrónicos, por llamadas telefónicas, porque no debemos olvidar, estamos ante un segundo rebrote del coronavirus y por lo tanto no corresponde la aglomeración ni hacer filas en los bancos ni ante la ASFI. Para que no generen dudas, para que no existan dudas, licenciado Durán, utilizando su ejemplo de los 94.000 bolivianos, que una persona tenía que pagar una cuota de 2.000, solamente durante los siguientes 4 meses va a pagar 700 bolivianos de los intereses, aproximadamente, no específicamente y puntual, pero a partir del 5.º mes va a volver a pagar sus 2.000 bolivianos, no 4.700, para que la gente entienda, o lo que no había pagado, eso se va al final del crédito, ¿cierto? Así es, en mi ejemplo, lo que va a ocurrir, en lugar de pagar 2.000 bolivianos, va a pagar 700. Durante 4 meses. Durante 4 meses. A partir del 5.º mes, lo que va a ocurrir es que va a volver a su cuota de 2.000 bolivianos. No es que va a tener que pagar inmediatamente todo lo que se ha considerado en el periodo de gracia. Esa parte, en mi ejemplo, digamos 1.300 bolivianos por 4, que son más o menos 5.200 bolivianos, lo que se va a hacer es pagar al final, pero no se va a pagar por si acaso en una sola cuota, sino lo que va a ocurrir es que va a seguir pagando los 2.000 bolivianos, digamos, durante unos 3 meses más, ¿no? Entonces, sobre ese mecanismo es que va a operar el tema del periodo de gracia. Para ponerlo en resumen, durante 4 meses pagamos solo 700 bolivianos, ya el 5.º mes volvemos a pagar los 2.000 bolivianos. Licenciado Durán, muchísimas gracias, la explicación, la claridad y el aclarar la situación de una suerte de generación de dudas. Lo importante es que la gente que se ha prestado dinero de su entidad bancaria se acerque y hable de esta posibilidad de no solamente el diferimiento o el periodo de gracia del pago, sino más bien lo que usted decía, la reprogramación de una deuda actuada. Licenciado Durán, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días, el agradecido soy yo.